¿sí? Es sobre los problemas del libro. Es que hay algunos ejercicios que en algunos me sale ligeramente diferente a la respuesta que te da el libro y otros que sí se aleja bastante. Que podemos tomar esas respuestas realmente como ciertas Por o qué supuesto. tanto margen tenemos de diferencia, de que puede ser diferente la respuesta. Bueno, es cierto que puede haber algunos errores que el libro pudiera tener, pero es difícil. En términos generales, las respuestas que vienen en el libro son las correctas. Ajá. Mm, mm, o sea, en términos generales, pues hay que tratar de llegar a ese resultado. Si no es así, pues algo estoy haciendo mal. Gracias, profesor. Y pues para eso entonces hay que trabajar y ya si no sale, pues hay que preguntar. Para eso estoy, se supone. ¿De acuerdo? No sé si se trabajó con la tarea última, si la reportaron, la última tarea que dejé, la del río. Sí, El profe. problema ¿qué? 1.37, ¿no? Sí. Sí. ¿Lo hicieron? Sí, profesor. Profe, yo ya lo había hecho, de hecho ya se la había terminado desde ayer, pero no había visto que se entregaba a la 1. La subí como 30 minutos después, no sé si se cuente o ya no. Pues lo que me importaba es que lo intentaran hacer, que lo resolvieran o que al menos se intentara resolver. Porque ese problema lo voy a resolver aquí como un ejemplo de la aplicación que tienen los vectores unitarios. Ajá. Y pues obviamente ahí estaba la respuesta del libro, ¿no? ¿Llegaron a la respuesta? Esa respuesta es correcta. Sí, profesor, pero Sí, bueno, profe. yo sí lo hice y sí llegué a la respuesta. Bueno, muy cercana, porque Llegué igual a una muy varía cercana. varía No, por no. casi nada, pero Varía casi nada, pero... Pues si está muy cercana, pues no es la respuesta entonces. Ujú. Entonces, a mí lo que me interesaba es que al menos te empaparas del problema, lo estudiaras, lo analizaras, y entonces, pues, yo lo voy a resolver y pues seguramente, pues, si lo intentaste hacer, te va a quedar ya más claro, ¿no? Entonces vamos a intentar resolver ese ejercicio. Una pregunta, ¿ese problema va a tener validez en la calificación? Claro, claro. O sea, quien me lo haya entregado, pues lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Aunque esté mal el problema, aunque no esté bien hecho, es la única tarea que yo dejo en la que no importa que no lo hayan hecho bien. Lo que me interesaba es que te pusieras a intentar resolverlo y te preocuparas por pensar en resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es que en mi caso tuve un inconveniente mayor, entonces le pediría de favor que si el rato que ya pueda tener mis documentos, me pueda revisar el Classroom para checar mi situación. ¿Cómo a qué se refiere? O sea, yo voy a resolver ahorita el ¿Perdón? problema. Yo voy a resolver ahorita el problema. Y pues si ya sube el problema con la solución que yo di, pues no tiene caso. O sea, no le entiendo a qué se refiere. Bueno, es que desde el domingo en la madrugada mm, me tuvieron que internar, tuve que estar en una hospitalización y ahorita todavía no salgo, entonces por eso le estaba preguntando. ¿Qué, se enfermó usted de COVID o algo así? No, Ojalá. afortunadamente no, fue algo un poquito más leve. Nada, qué caray. Bueno, pues sí, son problemas complicados. Bueno, pues entonces voy a plantear el problema, ¿sí? El problema dice que dos ciudades, bueno, obviamente, ¿qué es lo que estábamos viendo la última vez? Estábamos analizando cómo es que todo vector A
todo vector A siempre va acompañado de un vectorcito chiquilín ahí junto a él, ¿no? Todo vector, ese vector A, siempre lleva acompañado o va acompañado por este otro vectorcito que llamé E sub A, ¿no? Dado el vector A, que es este, siempre lo va acompañando este. De tal manera entonces que cualquier vector A, por la forma en la que se define ese vectorcito llamado vector unitario y que denotamos así, como el vector dividido entre su magnitud, ¿verdad? Todo vector A siempre va acompañado de un vectorcito unitario y en consecuencia ese vector unitario se define como el vector dividido entre su magnitud. O sea, en otras palabras, cualquier vector A lo puedo convertir en un vector unitario simplemente dividiéndolo entre su magnitud. Pero también al mismo tiempo observamos que entonces todo vector A, vector, aquí le pongo su flechita, es igual a la magnitud que tiene multiplicado, la magnitud multiplicada por un vector unitario en la dirección de este vector. Y la vez pasada me quedé ahí planteando que si era correcto escribir, por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Fuerza igual a G por masa, masa de un cuerpo, masa del otro cuerpo, entre R cuadrada. Preguntaba, ¿esto es correcto? Señalábamos que no es así. Porque si yo coloco F vector igual a G, que es la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra, por la masa del otro cuerpo, dividido entre la distancia de separación al cuadrado, pues todo esto es una cantidad escalar. Por lo tanto, aquí simplemente estoy hablando de la magnitud de la fuerza. Entonces debo de escribir magnitud de F igual a G por M entre R cuadrada. Aquí estoy hablando de la magnitud de la fuerza gravitacional. Pero si yo quiero hablar del vector fuerza, fuerza gravitacional, entonces tengo que ponerle F vector igual a G por M entre R cuadrada, que es su magnitud, pero multiplicado por un vector en la dirección de la fuerza. Y de esta manera, entonces, sí estoy hablando de manera correcta del vector fuerza gravitacional. No sé si esto la última vez lo dejé planteado. Bueno, no hablaba de la fuerza gravitacional, sino creo que de la fuerza colombiana, ¿no? De Coulomb. La magnitud de la fuerza eléctrica de Coulomb es K por Q1, Q2 entre R cuadrada. Esta es la magnitud de la fuerza. Pero el vector fuerza eléctrica, pues es igual a K, Q1, Q2 entre R cuadrada, que es su magnitud, pero por un vector unitario en la dirección de esa fuerza eléctrica. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí. Bien, entonces, quiero plantear cómo la utilidad que tiene la forma de expresar un vector en términos de su magnitud por un vector unitario para resolver ese problemita que dejé de tarea. Que quizás, desde mi punto de vista, es el problema más difícil de esos que dejé de tarea de ese libro, de esa primera unidad. Entonces voy a resolver ese problema y pasaré enseguida ya a ver otras aplicaciones que tiene la suma de vectores y la multiplicación de escalar por vector. Entonces, el problema dice lo siguiente. Dos ciudades, A y B, están situadas una frente a la otra, en las orillas de un río de 8 kilómetros de ancho. Ahí creo que dice 8 millas, no importa, es lo mismo. Siendo la velocidad del río de 4 kilómetros por hora, o 4 millas por hora, creo que en el problema dice así. Es que en el mío dice así, 8 kilómetros y 4 kilómetros por hora.
Un hombre en A quiere ir a la ciudad C, que se encuentra a 6 kilómetros aguas arriba de B. Entonces, voy a plantearlo de esta manera. Aquí están las dos ciudades. Me voy a pintar aquí. Esta es una forma de plantearlo. Otra, ahorita te la digo. Tengo una ciudad A y una ciudad B. Separados o separadas las ciudades por un río, ¿verdad? Que tiene 8 kilómetros de ancho. O sea, aquí hay 8 kilómetros de ancho. O 8 millas, repito. Y entonces dice, hay un río que tiene una velocidad, de 4 kilómetros por hora. Perfecto, entonces, pues aquí está el agua, ¿verdad? Y está el río circulando con una velocidad de 4 kilómetros por hora. Dice, un hombre en A quiere ir a la ciudad C, que se encuentra a 6 kilómetros aguas arriba de B. Entonces, un hombre en A quiere ir a esta ciudad C, que se encuentra a 6 kilómetros aguas arriba de B. Quiere decir que de aquí para acá hay 6 kilómetros. ¿Verdad? Hay 6 kilómetros. Aquí hay 8 kilómetros. Y por lo tanto, un hombre en A quiere ir a esta ciudad C. Ok. Dice, y que se encuentra en la misma ribera. Bueno, aquí. Si la embarcación que utiliza tiene una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, o sea, la persona que sale en A tiene un barquito o una lancha, aquí dice, si la embarcación que utiliza tiene una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora y desea llegar a C en el menor tiempo posible, ¿qué dirección debe tomar y cuánto tiempo emplea en conseguir su propósito? Ajá. O sea que la persona que está aquí en a lo mejor es una persona que no sabe mucho de matemáticas y le pregunta al ingeniero, que es usted, y le dice, oiga, ingeniero, yo necesito llegar porque necesito transportar mi mercancía de esta ciudad A a esta ciudad C. Pero ¿sabe qué? El río lleva una velocidad de 4 kilómetros por hora. Entonces, si yo me voy en esta dirección, en la dirección de A a C, no voy a llegar a C porque el río me estaría aventando, hacia acá. ¿Se entiende eso? Si yo considero que el río está circulando, entonces yo no llegaría a C en mi lancha porque el río me va aventando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y esa es la pregunta que le hago a usted, ingeniero. En mi lancha hay un goniómetro, o sea, un medidor que me permite ver qué ángulo debo yo de considerar aquí. ¿Qué ángulo le debo dar a mi lancha aquí? Para que cuando yo le sume la velocidad del río, que es esta, me dé justamente un vector en la dirección hacia la ciudad C. O sea, este vector que podría llamar que la velocidad de la lancha, ¿no? Que es la velocidad de 10 kilómetros por hora, más la velocidad del río, me dé precisamente la velocidad en la dirección hacia C. Le voy a poner velocidad de la lancha respecto del río.
Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo le hago, señor ingeniero? ¿Sabe qué? No sé qué ángulo le tengo que dar a mi lancha para irme lo más hacia acá, para que conforme yo vaya avanzando a 10 kilómetros por hora, que es la máxima velocidad que lleva mi lancha, con la velocidad del río, que me va a estar aventando, yo vaya en la dirección justo hacia C. Entonces, tengo que sumar este vector, velocidad de la lancha, más velocidad del río, para obtener el vector velocidad de la lancha respecto del río. No sé si está claro. ¿Jóvenes? Sí, profe, sí está claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Ah, y además, señor ingeniero, necesito llegar en el menor tiempo posible. O sea, ¿cuánto tiempo me va a llevar en llegar de A a C? ¿Cuánto tiempo me va a llevar en llegar de A a C? Necesito que me diga cuánto vale este ángulo para que yo a mi lancha le pueda poner, mover el goniómetro y que en esa dirección se vaya mi lancha, para que a la hora de sumar con la velocidad del río, yo llegue a C en el menor tiempo posible. Entonces, hay dos incógnitas aquí. El ángulo alfa, ingeniero, dígame, ¿cuánto le tengo que dar? ¿Y cuánto tiempo haré en llegar? ¿Cuánto tiempo haré en llegar? Estas dos son incógnitas. Ah, entonces, ¿qué va a hacer el ingeniero? Pues como el ingeniero sabe matemáticas, porque si no, no sería ingeniero, definitivamente. ¿Dónde se ha visto que un ingeniero no sepa matemáticas? O sea, no lo sería, entonces. No se le llamaría ingeniero. Bueno, entonces, pues agarra. ¿Y qué hace el ingeniero? A ver, vamos a ver. Pues, si nosotros queremos encontrar este ángulo, pues ¿cómo le hacemos? Pues ahí. A ver, voy a describir la velocidad de la lancha, vector, más la velocidad del río, me tiene que dar como resultado la velocidad de la lancha respecto del río, que es la que quiere este señor seguir. Es decir, él quiere ir en esta dirección. Entonces, la velocidad de la lancha más la velocidad del río tiene que ser igual a la velocidad de la lancha respecto del río. Perfecto. Entonces, esta es una ecuación vectorial que surge simple y sencillamente de la suma de vectores. Sumar este vector más este vector me da este vector. Método del triángulo. Perfecto. Pero ahora, ¿cómo le hago para ver quién es este vector de la lancha y quién es este vector velocidad del río y quién es este vector velocidad de la lancha respecto del río? O sea, ¿cuáles son sus componentes? Ah, pues entonces aquí recuerdo que un vector cualquiera, siempre se puede escribir como su magnitud por un vector unitario en la dirección de este. Un vector, cualquiera que sea, siempre lo puedo escribir como su magnitud por un vector unitario en la dirección del vector A. ¿Por qué me conviene acordarme de esto? Pues porque los datos que me están dando en este problema son justamente las magnitudes del vector velocidad de la lancha y del vector velocidad del río. Entonces, el vector velocidad de la lancha, ¿sí? El vector velocidad de la lancha es igual a su magnitud, ¿verdad? Por un vector unitario en la dirección de este. Pero ¿cuánto vale la magnitud del vector velocidad de la lancha? Vale 10. Entonces aquí me quedaría 10 por un vector unitario en la dirección de la lancha. Ah, pero ¿a dónde está este? ¿A dónde está este vector unitario? Pues es el que siempre está pegado al vector original. Entonces, este vector SVL está aquí. Es este chiquitín.
Ese vector chiquitín termina en este puntito. Como es unitario, tiene magnitud 1. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles serán las componentes de este vector? Ajá, pues entonces, ¿qué tal? Si considero que aquí está mi origen, este es el eje Y, este es el eje X, y entonces digo, las componentes de este vector E sub L, como este es el ángulo alfa, pues son, tengo este triangulito, aquí está alfa y aquí está E. Entonces, la componente de aquí para acá, como es cateto adyacente, entonces es coseno de alfa, negativo, si aquí está mi origen, y por lo tanto, el vector velocidad de la lancha es su magnitud, que vale 10 kilómetros por hora o 10 millas por hora, por las componentes del vector unitario. Pero las componentes de ese vector unitario serán menos coseno de alfa, coma, menos seno de alfa, porque está dirigido hacia abajo, si aquí considere mi origen. Entonces me quedaría menos coseno de alfa, coma, menos seno de alfa. Y aquí tengo ya el vector velocidad de la lancha, expresado en términos de su magnitud y del ángulo que está formando el vector con respecto a esta orilla en donde está el río. Entonces, el señor me está preguntando por este ángulo. Ya lo introduje aquí. Aquí está ya como incógnito. Ahora, ¿quién sería la velocidad del río? Si atendemos justamente también a esto, el vector velocidad del río, ¿a qué es igual? A su magnitud de la velocidad del río, por un vector unitario en la dirección de este. ¿Quién sería? La velocidad del río es 4 por un vector unitario en la dirección de este. ¿Pero dónde está este? Está aquí. Es este chiquitín. Este es el E sub R. ¿Qué componentes tiene? Como es de magnitud 1, entonces este vector, si lo pusiera aquí, pues ¿qué componentes tiene? 1,0. Y ya tengo el vector velocidad de la lancha expresado en términos de su magnitud por un vector unitario. Finalmente, me queda el vector velocidad de la lancha respecto del río. Vector velocidad de la lancha respecto del río. O sea que sería igual a su magnitud, ¿verdad? Magnitud de ese vector por un vector unitario en la dirección de este. Y lo escribiría así. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes, hasta aquí? ¿Me podría volver a explicar sobre lo de la velocidad del río, sobre el vector velocidad del río, por qué es componente es 1,0? Porque es un vector unitario, es decir, de magnitud 1, y puedo considerar que este vector, si lo veo colocado aquí, es el vector que terminaría en el punto de componentes 1,0. O sea, en otras palabras, ese vector unitario que está acompañando al vector velocidad del río, pues es justamente el vector I, el 1,0. Ah, ok. Gracias. ¿Vamos bien para todos? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Entonces, ¿quién sería este ahora? El vector velocidad de la lancha respecto del río. Pues sería su magnitud, pero esa no me la dieron. Esa magnitud no me la dieron. Entonces, le voy a llamar X. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería igual a X. Este no lo conozco. Llámesele X, su magnitud. Pero lo que sí puedo conocer es el vector unitario en la dirección de este vector. ¿Quién me lo da? ¿Puedo yo ¿A dónde está este vector? Está aquí, ¿no? Este vectorcito es este.
¿Me pueden dar sus componentes? Es unitario el vector. Y te ayudo, mira. Este vector es el vector que va acompañando al vector que va de aquí hasta acá. ¿Me puedes dar las componentes de este punto? ¿Las coordenadas de este punto? Sí, y se puede sacar el ángulo por trigonometría, ¿no? Es Hacerlo por 6,8. trigonometría- Hacerlo por trigonometría es regresarnos ahí a la preparatoria. No, no, no. Quiero presentarte la solución a nivel Sí. nacional, ¿no? ¿Cuál ángulo es el que podríamos sacar? ¿El alfa por trigonometría? Ver, ¿quién me da las coordenadas de este punto? A dónde está la ciudad C. Si el río tiene 8... Serían- Es 6,8. ¿Cuál? 6,8. 6,8. Menos 6,8. Ah, menos 6, Como menos 8, ¿no? También. Menos 8. Estas son las coordenadas de este punto. Entonces, ¿quiénes serán las componentes de este vector unitario? ¿Quién es el vector que va de aquí hasta acá? El vector que va de este punto a este punto. ¿Quién es ese vector? Le voy a llamar a ese vector que va de aquí hasta acá, le voy a llamar A. ¿Este vector qué componentes tiene entonces? Menos 6, menos 8. Menos 6, menos 8. Entonces, ¿quién es este? Sería menos 6, menos 8 sobre la magnitud de A. Exactamente. Menos 6, menos 8 sobre la magnitud de A. ¿Qué es cuánto? ¿Cuál es Es la 10. magnitud? ¿Cuál? 10. 10. Entonces es menos 6, menos 8 entre 10. O sea, esto es igual a, si ya hacemos la división, ¿qué me quedaría? Menos 6 décimos, ¿verdad? Menos 6 décimos, coma, menos 8 décimos. Menos 6 décimos equivale a menos 3 quintos. Y menos 8 décimos equivale a menos 4 quintos. ¿Estoy bien? Sí. Ahí están las componentes de ese vector. Entonces me quedaría la magnitud X, que no conozco, multiplicado por ese vector unitario de componentes menos 3 quintos, coma, menos 4 quintos. Y ya tengo entonces expresados cada uno de estos vectores de la ecuación número 1 en términos de su magnitud multiplicado por un vector unitario. Veamos qué se puede hacer, porque justamente ahí es donde está la incógnita alfa. Por otro lado, podríamos aquí preguntarnos, ¿y el tiempo? ¿Y el tiempo a qué sería igual? ¿Cómo le hago para decirle al Señor en cuánto tiempo va a llegar? El ángulo alfa, ya me doy cuenta que lo puedo desprender de aquí, de la suma de estos vectores, porque los voy a reemplazar. En lugar de poner b sub l, voy a poner 10 por menos coseno de alfa menos seno de alfa. En lugar de poner b sub r, voy a poner 4 por 1,0. Y en lugar de poner este, pondré este. Y de ahí voy a poder encontrar el ángulo alfa. Veamos. ¿Puedo? ¿Qué hacer? Voy a ponerlo aquí abajo. ¿Está bien? Voy a quitar este pedacito. Ok, es que voy a copiar lo del unitario que puso al final. ¿Aquí? Sí, ¿me permite, por favor? Sí, claro.
Battery fully charged. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, yo. Voy a quitar esta partecita. Porque ahora voy a reemplazar pues esos vectores que ya acabamos de obtener. Nada más como lo voy a escribir. Entonces, ¿qué diríamos? Sustituyendo, voy a ponerle, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta sería la ecuación 3, y esta, la ecuación 4. Y diríamos, sustituyendo 2, 3 y 4 en 1, la ecuación 1 que pinté acá, ¿qué tendríamos? Que B sub L es 10, ¿verdad? 10 por menos coseno de alfa, 10 por menos coseno de alfa, coma, menos seno de alfa, más el vector velocidad del río, que voy a poder escribir como 4 por 1,0, más el vector velocidad de la lancha respecto del río, que se escribiría como, bueno, igual, ¿verdad? Igual a X por menos 3 quintos, coma, menos 4 quintos. Esta ecuación 1 es esta. Ya expresando cada uno de los vectores en términos de su magnitud multiplicado por el vector unitario. ¿Por qué hice eso? Porque esos son los datos que me dieron. Me están dando las magnitudes de los vectores. Entonces, me las ingenio para ver cómo le puedo hacer para encontrar las componentes de los vectores unitarios, ¿verdad? Me las ingenio. Pienso. Vuelvo a repetir, es lo que vas a hacer allá afuera en la industria. Resolver problemas. Pensar. Entonces, pues ahora sí, mira, ya podemos aplicar ahora sí nuestra teoría. Tengo la multiplicación de un escalar por vector, la suma de vectores, la igualdad entre vectores. Para multiplicar escalar por vector, se multiplica el escalar por cada una de las componentes. Aquí también, aquí también. Dos vectores son iguales y componente a componente lo son. Entonces, me queda. Aquí me quedaría menos 10 coseno de alfa, coma, menos 10 seno de alfa, más 4,0, porque 4 por 1, 4, y 4 por 0, 0, igual a menos 3 quintos por x, coma, menos 4 quintos por x. Ah, pero ¿cómo se suman vectores? Componente a componente. Entonces me queda menos 10 coseno de alfa más 4, coma, menos 10 seno de alfa más 0. Entonces nada más me queda menos 10 seno de alfa. Y esto tiene que ser igual al vector menos 3 quintos de x, coma, menos 4 quintos de x. Esta es la ecuación que al final me resultó de este análisis. Pero dos vectores son iguales si componente a componente lo son. Dos vectores son iguales si componente a componente lo son. Por lo tanto, la componente llamada 10 menos coseno de alfa más 4 tiene que ser igual a menos 3 quintos de x. Y la componente menos 10 seno de alfa tiene que ser igual a menos 4 quintos de x. Y se me ha establecido entonces, o se me va a establecer, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El ángulo alfa, que me está pidiendo el señor de la lancha,
y X, que es la magnitud de este vector de la lancha respecto del río. Pero ahí es donde también interviene justamente la variable tiempo, porque observemos que la velocidad de la lancha respecto del río, que es igual a su magnitud, o sea, en otras palabras, la velocidad, ¿a qué es igual? A la distancia entre el tiempo, ¿no es cierto? La velocidad es la distancia entre el tiempo. Si suponemos, le preguntaríamos al Señor, ¿usted va a mantener su lancha todo el tiempo a 10 kilómetros por hora? Porque esa es su máxima velocidad. Sí, ok. Entonces puedo suponer que esa velocidad se mantiene constante y la velocidad tendrá que ser igual a la distancia entre el tiempo. Pero esta velocidad, que es la velocidad de la lancha respecto del río, es lo que hemos llamado la X. Entonces la X es igual a D entre T, por lo tanto el tiempo va a ser igual a la distancia D, que va a ser la que va a recorrer, y que es esta distancia que vale 10. Eso sí, por trigonometría esta distancia vale 10, porque de aquí para acá son 6, de aquí para acá son 8, por teorema de Pitágoras la distancia de aquí para acá son 10. Entonces esa distancia vale 10 dividido, ¿verdad?, entre la X. La X que está aquí. Cuando yo determine esta X, entonces voy a poder dar el tiempo en el que usted va a llegar aquí, señor. Déjeme calcular. Y entonces escribimos nuestras ecuaciones. ¿Puedo borrar esto? Esto ya que está aquí. Es que pues, está chiquilín mi pizarrón. Esto que está aquí lo puedo quitar. Sí, profe. Voy a quitar. Todo esto. Esto. Ahí está. Perfecto. Entonces, escribimos menos 10 coseno de alfa más 4, ¿verdad? Dado que dos vectores son iguales, sí, solo sí, componente a componente lo son, entonces me queda menos 10 coseno de alfa más 4 tiene que ser igual a menos 3/5 de x. Y por otro lado, menos 10 seno de alfa, menos 10 seno de alfa, tiene que ser igual a menos 4/5 de x. ¿Qué tenemos? Alfa y alfa como incógnita, y esta x, que me va a servir para meterla aquí y poner t igual a 10 entre esta x que yo determine de aquí y dar el tiempo que va a hacer el señor de la ciudad A la ciudad C. Entonces basta con resolver este sistemita de ecuaciones. Si observamos, aquí le voy a llamar, ¿en qué ecuación íbamos? La 4, pues a esta le voy a llamar ecuación 5, a esta le voy a llamar ecuación 6, y comenzamos a resolver este problema entre 5 y 6. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nada más que no es tradicional. Aquí me aparecen senos y cosenos, pero finalmente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí, por ejemplo, voy a quitar este signo negativo, ¿verdad? De la ecuación 6, fíjate, de la ecuación 6, el seno de alfa, ¿qué sería igual? De la ecuación 6, el seno de alfa, ¿qué sería igual? Si lo despejo, 4/50 de x, ¿no? ¿Sí se ve?
Si de aquí despejo el seno de alfa, sería 4/50 de x. O sea, 2/25. ¿Cierto o no? ¿Cómo es? Entonces, de la ecuación 6 tengo esto. Y de la ecuación 5, estoy resolviendo el sistema ya, ¿eh? Ya lo que estoy haciendo aquí es álgebra. Álgebra de mi prepa. Ya yo he aprendido álgebra. De la ecuación 5, si yo despejo el coseno, ¿cómo me quedaría? De la ecuación 5. El coseno de alfa, ¿a qué sería igual? ¿Me quieren decir? Si yo despejo de esta ecuación 5 el coseno de alfa, ¿sí se alcanza a ver? Me queda así, ¿verdad? Menos 10 coseno de alfa igual a menos 3/5 de x menos 4, ¿no? Porque se pasa de aquel lado con signo negativo. Quito este signo negativo de aquí, aquí le pongo positivo, y entonces me quedaría que el coseno de alfa, mira, va a ser igual a ¿quién? A 3/50 de x más 4 décimos, que son 2/5. ¿Estoy bien? Coseno de alfa va a ser igual a 3/50, porque este 10 va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 10 por 5, serían 50, entre, y luego más 4 entre 10, que serían 2/5. ¿Estoy bien? Sí, profe. Entonces, repito, eso es álgebra. Ahora, ¿cómo le hago para poder eliminar alguna de las incógnitas? Es muy fácil, ¿no? Si yo elevo seno al cuadrado, si aquí le pongo esto al cuadrado, pues aquí me va a quedar al cuadrado. Y si aquí le pongo coseno al cuadrado, pues aquí me va a quedar esto al cuadrado. Y si yo sumo miembro a miembro, me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Es 1. Es 1. Y eso va a ser igual a 4 o 2/25 por x al cuadrado, que serían 4 sobre 25 al cuadrado. ¿Cuánto es 25 al cuadrado? 625. Entonces me va a quedar 1 igual a 4 entre 625 por x cuadrada más. Ahora desarrollo este binomio al cuadrado. 3/50 por x más 2/5 al cuadrado. ¿Qué me quedaría? El cuadrado del primero. 9 entre 50 al cuadrado. 50 al cuadrado son 2500, ¿no? Sí. Por x cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. El doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que serían 4/25. Más 4/25. Entonces, ¿aquí qué me queda? Son 2 por 2, 4. 4, 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 entre 250, ¿no? 4, 2 por 2, 4 por 3, 12. Y 50 por 5, 5 por 0, 5 por 5, 25, 250. Son 12, 250. Aquí me va a quedar 12, 250 de x, más 4/25. Ahí tenemos. Tengo 4/625 más 9 entre 2500. Voy a sumarlos porque se están sumando términos semejantes. ¿Sí ves? Es álgebra. ¿Cuánto me da 4/625 más 9 entre 2500? ¿Sí te das cuenta de lo que se obtuvo aquí? ¿Qué se obtuvo?
una ecuación cuadrática. Todo el mundo sabe resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad? Si simplificamos esta ecuación, si la simplificas, sumas aquí 4 entre 625 más 9 entre 2500, y luego le sumas todo esto, lo simplificas. Voy a pintar aquí arriba. Por favor, te pido de favor que lo simplifiques para que veas que vamos a llegar a la siguiente ecuación. Ahora sí ya me veo obligado a tener que borrar esto. Entonces diríamos, simplificando esta última ecuación, simplificando, voy a llegar a esta ecuación cuadrática. Vamos a llegar a esta ecuación cuadrática. 5x cuadrada más 24x menos 420 igual a 0. 5x cuadrada más 24x menos 420 igual a 0. Esta ecuación cuadrática, simplificándola, nos queda así. Te invito a que, terminada la clase, lo hagas y compruebes que efectivamente nos da eso. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? No puedo, digamos, estar perdiendo mucho tiempo en el álgebra. Eso, pues se supone que tú ya lo sabes hacer. Entonces, simplificamos y llegamos a esta ecuación cuadrática. Al resolver dicha ecuación, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Pues x igual a menos b más menos, raíz cuadrada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso también ya lo sabes. Entonces, al resolver dicha ecuación, encontramos dos valores para x. x1 vale menos 11.874. Y la otra solución da 7.074. ¿Sí? 7.074. Reflexionamos un momento aquí. Al resolver dicha ecuación tenemos x1 igual a esto y x2 igual a esto. Como sabemos, toda ecuación de segundo grado, pues tiene, ¿verdad? Tiene dos raíces. Aquí aparecen dos raíces. Pregunta, ¿cuál de esas dos raíces es la que me da la solución del problema físico? ¿La negativa o la positiva? Tomaré en cuenta que esta x lo que me representa es la magnitud de la velocidad. La velocidad de la lancha respecto del río. ¿Podría ser negativa esa magnitud? ¿Es negativa la magnitud de un vector? No. No. Entonces, ¿cuál es la que descartaría? X1. X1. O sea, esta solución no tiene sentido físico. Tiene sentido matemático porque satisface la ecuación, pero sentido físico no tiene. Entonces, no me sirve. Por lo tanto, aquí está la solución x2 que necesito. Y ahora sí, mira. De la ecuación 6, sin elevarla al cuadrado, ya encontré la x que puedo poner aquí. ¿Qué tendría? Por lo tanto, el ángulo que debe usted colocarle a su lancha, señor, es esta, mire. Seno inverso de 2/25 por la x, que vale 7.074. ¿Quieren darme este resultado, por favor? Si alguien por ahí tiene su calculadora, ¿me quieren dar ese resultado de
de este ángulo alfa? Es 34.46. 34.46 grados, que es lo mismo que 34 grados 28 minutos. ¿Quieres comparar la respuesta que te da el libro? Oiga, profe, yo tengo una duda. La ecuación igualada a 1 después de elevar al cuadrado y sumar la 5 y la 6, Ajá. dice que simplificada es la que está en la parte superior izquierda. Aquí. Efectivamente. Si yo saco aquí un común denominador, multiplico toda la ecuación por 2500, se simplifica, llego a esto. Si tiene duda en eso, pues hágalo. Es álgebra. Ah, ok. Sí, ya. Gracias. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Este es el ángulo que le tenemos que decir al señor. Señor, ponga su lancha en un ángulo de 34 grados, 28 minutos, ahí en su goniómetro, respecto a esta orilla. O sea, váyase en esa dirección. Y conforme va usted a ir avanzando, el río lo va a ir aventando y va a llegar justo a la ciudad C. ¿Y sabe en cuánto tiempo? Mire, va a llegar en este tiempo. Déjeme decirle. Si usted mantiene su velocidad de la lancha a 10 kilómetros por hora, manteniéndose constante, como la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, entonces el tiempo que va usted a hacer será igual a distancia entre esa velocidad. Pero esta velocidad fue la X que acabamos de calcular aquí. Entonces, esto va a ser igual a 10 entre 7.074. ¿Quieres darme este valor, por favor? Tenga que es igual. 10 entre 7.074, ¿qué nos da? 1 punto ¿qué? 1.41. 1.4136 horas. Si lo convertimos a horas y minutos, ¿verdad? Esto me da 1 hora, ¿qué? 1 hora 25 minutos. 1.4136 horas es 1 hora 25 minutos. Basta con convertir .4136 horas a minutos, ¿no? .4136 horas lo multiplico por ¿quién? 1 hora tiene 60 minutos. Entonces, la hora con la hora cancela y me queda .4136 por 60 me va a dar aproximadamente 25. Que es justamente la respuesta que viene ahí en su libro. ¿Se entendió, jóvenes? Lo que aquí me interesaba es que vean ustedes la importancia que puede tener expresar un vector en términos de su magnitud por un vector unitario. Nos facilita la solución luego de problemas. Esto es un problema de física, ¿no? Un problema de física mezclada con los vectores. Podemos pensar que es un verdadero problema tipo ingeniería. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo borrar? Para pasar a otro problema. Bueno, ya nada más para terminar.
ustedes al resolverlo, ¿les quedó claro? Los que sí se intentaron y se esforzaron por hacerlo, quedó un poco más claro. Sí, es que estaba tomando el ángulo inicial sin considerar que se iba a ir cerrando al moverse el agua. Entonces había tomado el ángulo que formaban las tres ciudades como el ángulo que debía de la dirección que debía de cruzar el bote, pero no. Claro, esa es la impresión que da. Esa es la impresión que da, pero no es así, porque hay una velocidad del río. Los demás, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se aplican los vectores? Vaya, en este caso, ¿no? Hay otras aplicaciones, pero el expresar un vector en términos de su magnitud por su vector unitario, que siempre lo acompaña, es de mucha utilidad y se utiliza con mucha frecuencia. Vuelvo a repetir, más adelante nos van a presentar cosas como estas, ¿no? Yo voy a escribir f punto diferencial de S. Si el diferencial de S, yo sé que se escribe como la magnitud por un vector unitario en la dirección del diferencial de S, entonces esto también lo puedo escribir como f, si a esto le llamo n, punto n, diferencial de S, siendo diferencial de S la magnitud. Entonces, esto es lo mismo que esto. Por esa razón se escribe así. Y por esa razón, cuando tú veas esto, pues es lo mismo que esto. Que veremos más adelante, ya casi al final de nuestro curso, integrales de superficie. Ajá. Entonces, vuelvo a repetir. Esta primera parte del curso sienta las bases de todo lo que sigue. Si aquí queda comprendido, se está estudiando toda esta parte, pues más adelante lo que sigue es una consecuencia de lo que aquí se está planteando. Con cosas también nuevas, por supuesto, pero mucho, mucho apoyado en todo esto que se está aprendiendo en esta primera parte. Bueno, pues entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Te voy a dejar otro ejercicio donde puedes aplicar este tipo de conceptos para facilitar el problema. ¿Sí? Voy a anotarlo aquí. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, perdón? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces hay un problemita que dice, bueno, problema. Problema. Tres cargas Q1 igual a 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Tres cargas. Q1 igual a 4 por 10 a la menos 9 coulombs. Fíjate, este curso es de análisis vectorial, pero este es un problema de física. El análisis vectorial es la herramienta fundamental de la física, gran parte. Entonces, tres cargas, Q1, 4 por 10 a la menos 9 coulombs, Q2 igual a menos 6
por 10 a la menos 9 coulombs y Q3 igual a menos 8 por 10 a la menos 9 coulombs, se encuentran, este es un problema mucho más sencillito que el que acabamos de plantear, se encuentran sobre un triángulo, sobre un triángulo, como se muestra en la figura. Y está así. Aquí está Q1, positiva. La carga Q2, que es negativa. Y la carga Q3, que es negativa. Aquí hay una distancia de 8 centímetros. Aquí 6 centímetros. Y bueno, este es 10 centímetros. Q1, Q2, Q3. Dice, ¿cuál es la fuerza resultante sobre Q3? ¿Cuál es la fuerza resultante sobre Q3? Debido a las otras dos cargas. Por supuesto, ¿no? Debido a las otras dos cargas. Por favor, es un ejercicio. Pinta, como ustedes mismos me han señalado, tu diagrama de cuerpo libre. Nosotros le llamamos diagrama de fuerzas. Y ve cómo quedarían establecidas las fuerzas que están actuando sobre Q3 debido a la presencia de estas dos para determinar la resultante. Es un problema de física también, como el de la preparatoria. Pero me gustaría que lo intentes hacer aplicando justo lo que acabamos de hacer, expresar el vector como su magnitud por un vector unitario. Se hace mucho, mucho, mucho más sencillo hacerlo de esta manera. A ver, píntale y si no, que quede de tarea y podríamos pasar a ver el siguiente tema que me interesa muchísimo.
Ahora sí que fui a quitarle ropa porque ya está lloviendo. Está lloviendo cañón, ¿no? El profe, es que bueno, estoy en el celular y no, me tuve que cambiar el celular. Ahí Q2 y Q3 dice que son negativas. Sí. Q1 positiva, Q2 negativa y Q3 negativa. Entonces, obviamente, por la ley de atracción, ¿verdad? Esta y esta se atraen. Entonces, aquí hay un vector que va dirigido hacia acá. Y esta se rechazan. Entonces, hay un vector dirigido hacia acá. La resultante es la suma de este vector con este, que va a ser un vector que irá por acá, ¿no? ¿Jóvenes? Bueno, te lo dejo de tarea para que lo analices y lo resuelvas. Te doy la respuesta si quieres. Creo que la respuesta es que la magnitud de la fuerza, la respuesta es F, magnitud. Su magnitud está dada por 4.8 por 10 a la menos 5 newtons. 4.8 por 10 a la menos 5 newtons. Y una dirección, θ de 21 grados, aproximadamente. Esa es la respuesta del problema. La magnitud de la fuerza es 4.8 por 10 a la menos 5 newtons y la dirección es de 21 grados. Obviamente, respecto del eje de las X. No te quiero quitar el placer de pensar. Hazlo. Lo puedes resolver, obviamente, como te enseñaron en la preparatoria, pues también así. Como por así hace un momento me dijeron, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Por supuesto que se puede hacer, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer aplicando estos conceptos de la magnitud del vector multiplicado por un vector unitario. Es más elegante y a veces más fácil. ¿De acuerdo? Y quisiera pasar entonces al siguiente tema, por favor. ¿Puedo borrar? Sí. Bien, vamos entonces a construir ahora la ecuación de una recta en el espacio. Es uno de los temas centrales de esta materia. Ecuación de una recta en el espacio. Ecuación de la recta en el espacio. Ecuación de la recta en el espacio. Y bueno, si nosotros recordamos, recordatorio. Me voy a remontar a tu curso de tercer semestre de vocacional. Los que estudiaron ahí y los que no estudiaron ahí, pues en algún semestre estudiaron geometría analítica. Y cuando tú estudiaste geometría analítica, estudiaste la ecuación de una recta. La ecuación de una recta que pasa por un punto y tiene una pendiente m, o que pasa por dos puntos, ¿verdad? Si yo tengo este punto y este otro punto, entonces puedo construir la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Pasa por este punto, pasa por este punto, y por lo tanto, la ecuación de una recta que tiene
o que pasa por un punto, por ejemplo, ¿no? Si pasa por este punto, x1, y1. Entonces, nosotros sabemos de nuestro curso de geometría analítica que la ecuación de una recta que pasa por un punto y tiene pendiente m, pues es y menos y1 igual a m por x menos x1. Si yo quiero encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,2, pues simplemente diría, este es el x1, este es el y1, me queda y menos 2 igual a la pendiente m, vamos a pensar que es una recta que tiene pendiente positiva igual con 2, entonces me quedaría 2 por x menos 1. La ecuación de la recta es y menos 2 igual a 2x menos 2, o bien escribiría y igual a 2x. Se cancela. Y esta es la ecuación de la recta, si tiene esa pendiente. Si es una recta que pasa por dos puntos, x1, y1, aquí tengo x2, y2, repito, estoy en recordatorio, mi curso de geometría analítica, tercer semestre de vocacional. Entonces, ¿qué diría? Pues la ecuación de una recta que pasa por dos puntos es y menos y1 igual a y2, diferencia de ordenadas, entre diferencia de abscisas. Y esta es la ecuación de una recta. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero construir la ecuación de una recta en el plano cartesiano, basta con conocer solamente dos cosas. O la pendiente y un punto por donde pasa, ¿verdad? La pendiente y un punto por donde pasa, o bien dos puntos conocidos. Y con eso es suficiente para generar todos los puntos de la recta. ¿Se recuerda eso? ¿Jóvenes? Sí. Y si no, pues échate un clavadito a eso, porque voy a necesitar de ese conocimiento. Pues continuaré la clase de mañana. Están tocando a mi puerta, no voy a ver quién será. Nos vemos mañana, por favor. Hasta mañana, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profe, gracias.